Y vamos a hablar ahora del proceso de renegociación de la deuda. Semana clave, semana tensa para el gobierno, porque los acreedores les dieron un comunicado al gobierno diciendo que acepten, presionando que acepten la última contrapropuesta recibida y alegando que tenían un porcentaje sobre los bonos capaz de tener una capacidad de bloqueo y mandar al default a la Argentina. El gobierno lo que dijo es que esta oferta ya no se toca porque habían hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta acá. Y por eso, para dar cuenta de ello, hicimos una línea cronológica mostrando desde el principio, desde la publicación de la primera oferta oficial hasta el día de ayer, para mostrar de qué esfuerzo exactamente está hablando el gobierno. Y vamos primero con el 19 de febrero, en donde llega el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a la Argentina, hace un análisis macroeconómico de la situación y dice esto: la deuda de la Argentina es insostenible. Esto ya sirve como un faro de referencia, como una base, un piso para los acreedores para entender en qué situación en este momento estaba Argentina y continúa estando. Ya para el 21 de abril, luego de un proceso de invitación a la renegociación, proponen entonces la primera oferta oficial. Y acá me quiero detener. Miren el primer número que propone Argentina: pagar $37,5 cada 100. Recordemos entonces este número: $37,5 cada 100 es la oferta oficial con la que Argentina inicia su camino en la renegociación. La palabra sostenibilidad comienza a aparecer como clave, como palabra clave en el proceso de renegociación y como filtro para decirle que no a las contrapropuestas futuras que luego el gobierno ha ido recibiendo. Ya para el 4, entre el 4 y el 6 de mayo, los acreedores lo que hacen es rechazar la oferta. 3 grupos de acreedores muy importantes con porcentajes significativos sobre los bonos a reestructurar le dicen que no. Y acá empiezan a aparecer nombres que ya conocemos como BlackRock, ACDO, Exchange, un montón de nombres que han ido surgiendo en este proceso de renegociación, claramente cada uno con intereses distintos, con bonos distintos y con metas distintas, lo cual también nos da a pensar que al rechazar la primera oferta y presentar una nueva, lo que comenzó a aparecer en los distintos grupos de acreedores es una especie de interna, porque cada uno perseguía intereses distintos. Ya para el 15 de mayo tenemos oficialmente la contrapropuesta de los acreedores, que iba entre $58 y $60 cada 100. Una diferencia muy importante entre la principal oferta que había hecho el gobierno de $37, ¿no? $58, entre 58 y $60 cada 100 es lo que principalmente dijeron los acreedores que querían sostener. Ya para más adelante, entre el 1 y el 17 de junio, aparece un periodo de ofertas no oficiales de la Argentina. Es decir, en este momento Argentina no había publicado oficialmente ante la Bolsa de Valores de los Estados Unidos una segunda oferta, pero sí lo que hacen es en secreto ir hablando entre el gobierno y los acreedores para poder mejorar la oferta inicial, que estábamos, como les comentaba antes, en $37,5. En ese momento entonces el gobierno decide extenderse a $47, entre 47 y $57 cada 100. Es decir, ya pasamos de $37 que habíamos comentado al principio a $47. Es decir, $10 más de lo propuesto inicialmente. Un esfuerzo al gobierno muy grande, siempre marcado en el filtro de sostenibilidad que el gobierno desde un principio está pregonando. Luego, ya para el 1 de julio, tenemos una contrapropuesta parcial. Una contrapropuesta parcial por parte de uno de los bonistas, de uno de los comités, ¿sí? Esto que ya están proponiendo $53 cada 100. Y acá las internas se incrementan aún más. ¿Por qué? Porque presentaron una contrapropuesta de manera parcial que no les cerraba del todo ni siquiera al propio comité que había presentado, ni tampoco a BlackRock. BlackRock, que es uno de los grupos, recordemos, más duros y más reticentes en este proceso de renegociación, que hasta ahora viene rechazando todas las ofertas presentadas. Ya para el 6 de julio, y entramos ya en el capítulo final, podríamos decir, el gobierno hace su segunda oferta oficial, donde ofrece $53,5 cada 100. Y yo, ¿por qué les decía que quiero que recordaran los $37,5 desde el principio? Para ver exactamente el esfuerzo de lo que estaba hablando el gobierno. El gobierno habló de un esfuerzo, ¿por qué? Porque pasó desde $37,5 a $53
dólares y medio, es decir, un aumento de 16 dólares desde el 21 de abril hasta el 6 de julio. No solamente hizo cambios económicos, sino que también hizo cambios legales. Realmente un esfuerzo del gobierno bastante importante. Y por último, lo que hace entonces el grupo de los acreedores es contraponer una oferta que también dice ser la última con 56 dólares y medio cada 100. El gobierno venía extendiéndose 16 dólares, pero los grupos de acreedores, los grupos de bonistas siempre quieren un poquito más. Pero lo que hacen entonces estos grupos como último, como final, es retrucar la estrategia y presentar una amenaza de bloqueo. En realidad lo que hicieron es presentar una carta, un comunicado a los acreedores diciendo que ellos tenían un gran porcentaje, un porcentaje muy alto para bloquear la deuda y presionaban al gobierno a aceptar entonces estos 56 dólares y medio y culpabilizando en algún modo, ¿no?, al gobierno ante un eventual default, cuando en realidad vemos que en estos meses se aumentó casi un 20% la oferta presentada por el gobierno. A propósito de esto, habló el presidente Alberto Fernández hoy y dijo: los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a los argentinos. Lo escuchamos. Tenemos que cuidarnos más que nunca. Más que nunca. Y lo que todos tienen que saber es que mientras esta pandemia exista, el gobierno nacional va a estar al lado de los que más lo necesitan. En eso no tenemos duda. No tiene que dudar ningún argentino, no tiene que dudar ningún acreedor. Porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Así que este mensaje sirva para todos. Somos muy conscientes de lo que nos pasa. Somos muy conscientes de cuál es nuestra prioridad. Somos muy conscientes de cuál es nuestro interés primero. Nuestro interés primero es cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Y nadie nos va a doblegar en eso.